Gracias, Giovanna, y nosotros también en este programa estamos comprometidos con esa Semana de la Movilidad y Blanca nos va a contar más detalles. Sí, y además vamos a hablar no solo de la movilidad del presente, sino de la movilidad del futuro. Para ello hemos invitado a nuestro plató a Adán Piñero, es coordinador de la misión tecnológica en movilidad sostenible de Itainnova y también miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Buenos días, Adán. Hola, buenos días. Hemos visto ese reflejo de la movilidad actual que pasa por el coche eléctrico, por el patinete. La electrificación lleva intentando implantarse en nuestra sociedad mucho tiempo. Nos dicen que es una de las soluciones para los retos de la movilidad, también para ese consumo de combustibles fósiles, pero parece que no termina de arrancar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la movilidad es uno de los sistemas más complejos que hay. Cuando tocas un solo punto en movilidad, se te mueven todos los demás. Y además el comportamiento humano está dentro de esa complejidad. Un ejemplo, estamos haciendo ese esfuerzo hacia la movilidad eléctrica y de repente el precio de la electricidad es el más alto de la historia y se está computando en base al gas, pues con temas internacionales, y esto pues desconcierta, ¿no? Es por esto que la innovación se nos está pidiendo que vayamos más allá, que pensemos en una movilidad mucho más disruptiva, mucho más a futuro, en nuevos sistemas. La Unión Europea nos pone una herramienta para ello, nos dice, oye, vamos a trabajarlo en misiones. Una misión es así como se llegó a la Luna, es decir, ese moonshot, esa carrera espacial donde se sumaron con un objetivo claro, con muchas incertidumbres, pero se sumó la sociedad, se sumaron los centros de investigación, se sumaron las empresas, se desarrollaron en cascada un montón de recursos y de programas y se llegó a ese cambio disruptivo. Pues vamos a ver cuáles son los componentes que tiene que tener esa misión, pensando en la movilidad. Decías que la equiparas a la misión espacial, al viaje a la Luna. Correcto. Para tener misión necesitamos un objetivo claro y ambicioso. Quizás a veces suene incluso a marciano, ¿no? Nunca mejor dicho. Habrá mucha gente que nos diga, oye, no es posible llegar a una movilidad en un tubo de vacío, no es posible el vehículo que decías antes, volador, la bicicleta de no sé qué tipo, la movilidad tan compacta, pero debe ser ambiciosa. Y buscamos dar solución a un problema global. Es uno de los puntos claves, pensar en global. Pensar en global, y es una de las cosas que desde el Instituto Tecnológico de Aragón nos tomamos muy en serio, esos problemas que tenemos en Aragón y que podemos resolver desde Aragón y colaborar en ellos, pero que sea una solución que sea exportable, que sea global, que se genere un nuevo mercado. Mencionabas que tenía que ser radical, disruptiva, un cambio absoluto con lo que conocemos. Totalmente. Una de las misiones, a modo de ejemplo, que la Unión Europea nos ha lanzado es un reto que ha pedido que 100 ciudades en 2030 sean climáticamente neutras. Y esto ellos saben que con la tecnología actual no es posible. Va a haber que innovar. Hasta la vuelta de la esquina. Sí. No es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Vamos ajustados. Toda la Unión Europea lo será climáticamente neutra en 2050. De las experiencias innovadoras y disruptivas de estas 100 ciudades, entre las que Zaragoza está comprometida, saldrán soluciones para toda la Unión Europea. Vamos a ver cuáles son esos retos a los que se enfrenta la movilidad, cuáles son esos problemas a los que tiene que dar solución. Cuando optamos por un vehículo, por un medio de transporte, emite ruidos, emisiones de CO2, accidentes, ocupación del suelo. Son los puntos que hay que valorar. Pues la Unión Europea nos pone unos límites. Dice, no cualquier medio de transporte del futuro va a ser el que adoptemos, va a ser el mejor, va a ser una solución válida. Debe ser sostenible. Un 27% de las emisiones se deben al transporte y a la movilidad. Mientras que todos los sectores han ido reduciéndolas, en movilidad ha seguido creciendo porque nos movemos cada vez más. Un español nos estamos moviendo 41 kilómetros al día de media. Y nos dice además, oye, no podréis hacer todo el ruido que queráis, hay que limitarlo, hay que limitar los recursos, la infraestructura que necesitemos, no podemos consumir cualquier tipo de mineral o de materia prima, y la ocupación del suelo. Es importante que el uso de las ciudades sea para las personas y debemos ir avanzando hacia ese uso de los espacios más racional. Y además Europa va a ir penalizando todos estos efectos negativos de la movilidad. Nos va a incentivar a corregirlo a base de penalizaciones. Correcto. Tenemos dos tipos de usuario, digamos, de movilidad. Quien se lo cree y dice yo quiero ser sostenible, yo quiero no ocupar el suelo que no hay que ocupar, no hago ruido, y hay quien no se lo cree. Da igual. Lo monetizan y te lo van a cobrar. Quien contamina, paga. Quien usa el suelo, paga. Por tanto, el medio de transporte más sostenible va a ser el más económico también. Pues vamos a ir dándole forma a esa movilidad del futuro. ¿Cómo tiene que ser ese vehículo? En primer lugar, tiene que ser
conectado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues la movilidad conectada ya la estamos viendo gracias a la implantación del 5G. El 5G es una red de telefonía de muy baja latencia, donde los datos llegan inmediatamente, sin ningún retraso. Con lo cual, un vehículo, un tranvía, un coche, una bicicleta, un peatón, se comunica con la infraestructura con el resto de vehículos y es posible detectar situaciones de riesgo. Por ejemplo, un coche puede decidir frenar mientras otro coche se aproxime y en esa intersección, aunque no se haya visto uno al otro, detectarlo. En Aragón, en esto estamos muy bien posicionados y actualmente en el mayor consorcio de automoción dentro del PERTE de vehículo eléctrico y conectado, que es Fast Future Forward, una empresa aragonesa, Libelium, en Motorland, va a experimentar esas soluciones de carretera conectada durante los próximos años. Vamos con más características, tiene que ser compartido. Ahí lo vemos. Compartido. Hay un esfuerzo tremendo y lo estamos viendo hacia el transporte público, hacia el ferrocarril. El Next Generation, muchos de los fondos van a mejorar esas infraestructuras para que utilicemos el transporte público, para que utilicemos los autobuses, pero también el vehículo privado. El vehículo privado debemos compartir trayectos, lo vamos a ver cada vez más para ir al trabajo, vamos a compartir vehículo, incluso vamos a llegar a vehículos por suscripción, como el caso de Netflix o de Spotify, donde pagarás una cuota mensual y tendrás el vehículo que necesites en el momento que necesites, o con la tecnología que está detrás de Bitcoin, el blockchain, poder comprar entre varios un vehículo tokenizado. Reduce así también el gasto de quien hace uso de ese vehículo, que ya no se lo tiene que comprar y tenerlo aparcado en el garaje. Correcto, a nadie se le escapa que cada vez hacer un kilómetro en vehículo privado es más caro. Vamos con más características. Saludable. Y aquí hemos visto cómo se recomendaba el deporte como receta contra algunas enfermedades, lo hemos estado contando en el programa. La bicicleta, el patinete, saludable es una de las claves que tenemos que tener en cuenta. Sí, lo hemos dicho, la Unión Europea monetiza y cuando monetiza estamos viendo el impacto que tiene utilizar un medio de transporte alternativo. En el caso de la bicicleta es exponencial. Un 40% de los beneficios económicos que plantea la Unión Europea vienen de la salud. Y eso significa que nuestra mejora en la salud, que puede ser más pequeña o más grande y nosotros solo valoramos a largo plazo, en el día a día es muy importante. Un efecto colectivo, ¿no? Colectivo. En los recursos que destinamos a la sanidad. Si estamos más sanos, consumiremos menos recursos sanitarios. Estamos más sanos, estará más sano el resto. En esto en Aragón, la verdad, las vías verdes, el cicloturismo, las conexiones con los polígonos desde Zaragoza y en las tres capitales, es un momento excepcional para coger la bici. Viene una que genera mucho interés y mucha incertidumbre. Autónomo, el coche que funcione solo, que ya no lo tengamos que conducir. Abre un mundo de posibilidades, pero también de algunos riesgos en cuanto a la seguridad. Bueno, esto está totalmente controlado. Hay 5 niveles. Un primer nivel en el que el vehículo solo controla tu acelerador y tu freno. Todos lo conocemos y nos hemos acostumbrado, el control de velocidad. El segundo nivel puede tomar el control de tu volante, esos coches que te empujan un poquito si te estás cambiando de carril. En el tercer nivel, ya vemos algunos Teslas, conducen solos, pero hay que estar bastante atento al volante. El cuarto nivel, que aún no está en la carretera, en ese ya puedes circular y olvidarte, aunque tienes que estar atento, pero el quinto es el mejor, el quinto es donde no hace falta conductor, con lo cual hay nuevos paradigmas en esa movilidad. Pensemos en vehículos que ya no es necesaria la posición de conductor, sino que puedes ir en el salón de tu casa de viaje o puedes ir en un gimnasio, en una plataforma móvil a trabajar, o tu oficina móvil en tu propio vehículo. Y con un aprovechamiento absoluto de ese tiempo de desplazamiento. Vamos con la última característica que hemos querido incluir en el listado, que es muy importante desde el punto de vista social, inclusivo. El transporte tiene que ser inclusivo para acceder a la educación, para acceder a la sanidad, para acceder a las compras, al ocio, a cualquier servicio que necesites. Tienes que moverte, necesitas movilidad y no tener movilidad es exclusión. El otro día me contaba una persona de un centro de empleo de la zona de Barbastro Monzón, dice, oye, tenemos algunos empleos disponibles, tenemos personas que encajan con esos empleos, pero no pueden acceder a ellos porque no tienen forma de ir a trabajar, no tienen carnet de conducir, no tienen vehículo o el transporte público no se lo permite. Por tanto, cualquier medio de transporte en el que se piense tiene que ser
inclusivo para las personas y para el territorio, que nadie se quede fuera de los nuevos medios de transporte. Adán, y ya para terminar, todo lo que hemos estado contando puede sonar a muy futurista, algo muy lejano en el tiempo, pero es que esta misma semana aquí en Zaragoza se ha presentado ese proyecto Hyperloop. Zaragoza va a formar parte de esa red de ciudades conectadas a través de esta especie de tren bala. Quiero comentarlo también contigo. Esto va a ser posible y se está ya desarrollando. Tecnológicamente es viable, y una de las inquietudes de lo que querían palpar los promotores de Hyperloop cuando vinieron ayer a Zaragoza eran las capacidades empresariales, las capacidades de los colectivos, como el Colegio de Ingenieros, las capacidades tecnológicas, y nosotros desde el Instituto Tecnológico de Aragón testeamos algunas de esas capacidades y existen en la comunidad y existen en el mercado. Algunas de ellas relacionadas con la aerodinámica, relacionadas con la inteligencia artificial, con la levitación magnética, con el control absoluto de los sistemas de potencia, con sistemas de orden reducido que permitirán predecir cualquier incidencia, que a esas velocidades es crítica, y tomar una cadena de decisiones pues, que sea viable. Pues Adán Piñero, muchísimas gracias por haberte acercado al programa, por habernos hecho viajar a un futuro que no es tan lejano, como bien nos has contado, y mucha suerte con esta misión que va a revolucionar nuestra forma de movernos. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues terminamos aquí este espacio dedicado a la movilidad.